participativo y la gente realmente participaba Sí, muy señor. masivamente. No es No, que dejó de existe existir, todavía, ¿eh? Existe. pero cada vez tiene menor Ya volumen no tiene tanto presupuesto como en su momento, sí. y no tiene tanta participación. Pero sobre todo, era sus orígenes, era presencial, de debate, asamblea, bueno, se cayó bastante la participación, pero ¿qué pasa con esto en la era de la inteligencia artificial? ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a encontrarnos y a decidir dónde gastar y a la vez potenciar la participación ciudadana? Hoy vamos a aprovechar un poquito esto de los días de frío y nos vamos a ir a un lugar realmente frío y vamos a ver el caso de Toronto, en Canadá, que tiene un presupuesto participativo potenciado por una inteligencia artificial llamada GoVocal. Entonces ya saben que esto es una columna para tecnocuriosos politizados, pero Ujú. hoy vamos a tocar dos cosas que me parecen interesantes. Primero, en esta realidad donde la participación política, la participación de los ciudadanos, en una época de desconfianza hacia la política, va creciendo la desconfianza a medida que va creciendo el cinismo digital. Bueno, involucrar a miles de personas en decisiones de políticas públicas, más en la asignación del presupuesto, me parece que, aparte de sonar romántico, utópico, tiene que sonar como un deber ser, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Hoy vamos a hablar de algo distinto que la mayoría de nuestras columnas, ya que muchas veces vemos en el ciclo de políticas públicas, vemos la parte de la implementación, cómo transforma la realidad. Hoy vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ver el momento en el cual cómo se problematiza o cómo llegan a la agenda de las políticas públicas los diferentes temas. Y vamos a ver, como te decía, el caso de Toronto, más precisamente Ujú. de uno de los distritos de Toronto, que entre el 2022 y el 2025 puso en marcha un presupuesto participativo para distribuir eh, más de 3 millones de dólares en proyectos en 14 barrios, invitando a la ciudadanía a participar y usando una herramienta, como decía, de inteligencia artificial, para poder lograr que esas zonas geográficas generen ciclos de participación. Entonces, lograban de esta manera que se votaran proyectos de cada uno de su zona, que en cada ciclo hubiera propuestas abiertas, votaciones online, pero tiene un enfoque híbrido, porque también se incluyó la participación analógica, asambleas grabadas, obviamente grabadas con inteligencia artificial, con formularios en papel para aquellos que no pudieran participar. Y en esto la inteligencia artificial logró, o tuvo un papel, un rol clave, ya que analizar casi automáticamente todas esas miles de propuestas, agruparlas por temáticas, por barrio, por zona, fue permitiendo visibilizar muchísimo qué preocupaciones eran prioritarias para la gente, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, políticas públicas basadas en propuestas ciudadanas, como intervenciones, mejoras en la accesibilidad, reparación de plazas, etcétera, terminaron siendo implementadas por el gobierno de Toronto, pero más aún, fue fortaleciendo el proceso de confianza y a diferencia de, digamos, por el caso de Rosario, cada año desde ese entonces más gente participa. ¿Y qué es GoVocal, esta herramienta que antes se llamaba Citizen Lab? Y a diferencia de Ujú. otras columnas, esta es una herramienta creada por una empresa, ¿sí? Que es, bueno, que es vendida de alguna manera a los diferentes municipios, comunas, países, etcétera, está en más de 20 países, que lo que mezcla es, de alguna manera, el procesamiento del lenguaje natural y machine learning en una plataforma que es se llama SaaS, que es Software as a Service, en la nube, ¿no? Algo que funciona en la nube sin necesidad de instalación y que tiene, porque para mí es lo más llamativo, un módulo que ellos llaman sense making, que mediante algoritmos va analizando todo ese contenido de los ciudadanos, lo va categorizando, lo va valorizando y lo va resumiendo de una manera que a medida que más gente participa, mejor va siendo el algoritmo que que lo clasifica, que lo define, pero que siempre va requiriendo, ¿sí?, un análisis humano, un procesamiento para poder ver en qué categoría está. Entonces, mediante la tecnología se categorizan, se priorizan, se resumen, se agrupan automáticamente, eso va generando reportes para que las personas, para que los funcionarios a cargo, le va dando estadísticas, segmentación demográfica, muchos resúmenes automáticos que permite ver en tiempo real esta suerte de encuestas digitales, de propuestas, de ideas. Lo que va a generar, lo que fue generando a lo largo del tiempo, que ese proceso de participación sea cada vez más virtuoso. Gente que participaba digitalmente, participe de nuevo y sobre todo empiece a haber realizado lo que ellos querían. Pero GoVocal no es en este sentido, como vimos en algunas
columnas anteriores, no es un oráculo, ¿no? La inteligencia artificial no decide, no vota, lo que hace es ayudar a leer a esa multitud, a esas decenas de miles de personas que opinan, y donde normalmente es fácil perder el hilo en las asambleas largas, en momentos de Sí, mucha sí. opinión y demás. Lo que genera es datos, insights, ¿no? Que va detectando, que va clasificando. Y hay un dato que es interesante, que se llegó a que casi el 40%, casi el 50% de la población de los barrios que fueron afectados en el presupuesto participativo participara efectivamente. Esto es un dato que me parece interesante ver en este primer análisis, pero claro, cada vez que pensamos en políticas públicas, en inteligencia artificial, en participación, siempre están aquellos, como siempre decimos, ¿no? Están aquellos que son tecnofóbicos, aquellos que son tecnofílicos, están aquellos que hablan a favor y aquellos que hablan en contra, y aquellos que hablan a favor van hablando de un balance, como decía, de muchísima más participación ciudadana, un crecimiento de la participación ciudadana, de mayor eficiencia operativa, mucho más rápido, y también en términos más transparentes. Esta es como lo hablamos en otras columnas, esta es una política pública, en este caso es un sistema que tiene software open source, que se puede trabajar y también ver el código fuente. Pero también están aquellas cuestiones por las cuales es conveniente hacer algunas críticas. Yo voy a la primera y más grande para mí, que es el hecho de que participar digitalmente, no tener la posibilidad de cara a cara, no es el caso de Toronto, pero en muchos otros casos donde se ha utilizado CitizenLab y GoVocal, esa participación desde tu casa rompe la necesidad de esto de potenciar la participación ciudadana y el debate, el cara a cara y el encuentro entre vecinos que deciden sobre una misma cosa. Quizás el problema que tengan estas tecnologías muchas veces es que terminan atomizando muchísimo más a la ciudadanía, y que en esos procesos la gente tiende a valorar estos procesos deliberativos como procesos de menor calidad. Y ahí, en muchos casos, hay lo que se llama hay penalty, que es una menor disposición a participar, y lo que genera, ¿no?, también una primer brecha. Y la segunda gran brecha, que muchas veces tiene estos problemas, es la brecha digital, cuando uno quiere ampliar los horizontes de este tipo de participación, y quizás no todos tienen la forma de Claro. participar o el acercamiento a las grandes tecnologías. ¿Cómo fue la implementación? ¿Hacia quiénes estuvo dirigido? Bueno, conocemos presupuesto participativo aquí en Rosario, por ejemplo, en la cual principalmente se involucran asociaciones civiles, clubes, organizaciones barriales y demás. En Toronto, ¿cómo fue esta implementación y hacia dónde estaba dirigido para que finalmente, bueno, lleguen estos pros y estos contras que marcabas? Toronto o Canadá mismo, pero el caso de Toronto venía de una tradición del debate de presupuestos en asambleas, sobre todo en el City Hall, ¿no?, en la municipalidad de ellos, de discusión del presupuesto, y había asambleas donde cualquiera podía ir. Se discutía el presupuesto de seguridad, se discutía el presupuesto temáticamente. Entonces, de esa participación, a la que llegaban muchas veces representantes colectivos, pero también ciudadanos que no tenían una representación colectiva. Uno, si busca, puede encontrar videos de representantes de inmigrantes, representantes de inmigrantes latinos en Toronto debatiendo. Entonces aprovecharon esa experiencia para generar este presupuesto participativo, y ahí sí hubo toda una política de Estado para que llegue a todos y a cada una de las personas de los lugares donde vivía, y se las invite e incite a participar. Sí, es clave. Si lo que votaron tiempo después se convierte en realidad concreta, palpable, tangible, bueno, es más factible que la siguiente vez se participe, que cuando puede suceder que lo que se vota en un año no se realiza. Entonces eso aleja la política. Entonces el primero fue lo que te decía, una tradición, y lo segundo, concretar realmente lo que se propuso, lo que se propuso y lo que se votó. Muy bien. Bueno, como siempre, la recomendación para el día de hoy. Hoy voy a recomendar precisamente, es una autora canadiense, en realidad es cineasta, Asta Taylor. Tiene un libro que se llama Las plataformas de la gente, que habla, tiene 10 años el libro, que habla de la era digital. Y ella decía en ese libro que hace 10 años, decía, el mundo en línea, el mundo online ofrece una oportunidad única, pero que una cultura democrática no va a surgir solo a partir de la tecnología. Y me parece que es un buen libro para leer, habla muchísimo más de la cuestión cultural, pero sobre todo de la construcción de una cultura democrática en una era
donde todo se termina digitalizando. Muy bien. Juano, muy claro como siempre y será hasta el próximo día miércoles. Será hasta el próximo miércoles. Abrazo grande de Julián y también a Charlie. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan González Utge, como todos los días miércoles, ¿no? Involucrándonos en la cuestión tecnológica.